clase que era media y que ya no es más media y que evidentemente no solamente no puede darse ese gusto, sino que le cuesta poder pagar las facturas de luz, las facturas de gas, la desesperación en muchos casos de tener que recurrir nuevamente a la garrafa. Una multiplicidad de factores fuertes y contundentes que ayer hablaron en las urnas. Está Julián Llenaro, que es economista. Julián, yo hablaba de algunas cosas que la sociedad dejó de hacer, pero no me quiero correr sobre la pobreza en la Argentina, porque este gobierno ha aumentado la pobreza. Hay más niños pobres en la pobreza en nuestro Argentina. Hay más comedores que se abrieron para que las familias en los barrios puedan ir a alimentarse. Esto creo que es un aspecto también fundamental de la era Cambiemos, ¿no? Sí, lo que es llamativo, bueno, lo que vos decías de la pobreza subió desde el 25% hasta el 34%, pero no es una casualidad. Y en línea un poquito con lo que estuvo pasando y con las cosas que se están escuchando, este es un gobierno muy atípico, ¿no? Porque ganaron, viste esos afiches que son muy conocidos, ¿no? Que dicen, ganaron con el se puede vivir mejor, y gobernaban con él, vivían demasiado bien, ¿te acordás? Y Les ahora hicieron creer, digo, pensando... Claro. Y ahora ahora, digamos, en esta última etapa, dicen que los mercados y las inversiones no llegan porque temen que vuelva el modelo nacional y popular. Ahora, en realidad, me parece que el punto más importante es lo que vos señalabas recién, ¿no es cierto? Que hay dos modelos de país, uno es el industrial, tecnológico y científico, y el otro es especulativo financiero. Y lo primero que hace este gobierno, al pasar de uno a otro, es abrir las importaciones para desproteger la industria doméstica de manera indiscriminada, ¿no? Apertura de importaciones. Apertura indiscriminada de importaciones, sí, ¿no? Porque hay importaciones que son necesarias para el desarrollo industrial, justamente. Entonces, liberar la importación de bienes transables, por ejemplo. Bueno, desfinanciar al Estado, quitando aranceles, quitando retenciones y demás. El Estado desfinanciado ya no puede pagar más los subsidios. No es que, no, o sea, ahí tenés también una muestra, digamos. Y bueno, con el Estado desfinanciado además, lo que empieza es un modelo de endeudamiento creciente, pero lo tan particular de este modelo de saqueo, de destrucción, a partir de la valorización financiera, es esto que se conoce como bicicleta financiera, ¿no? Que algunos economistas modernos ahora lo llaman en inglés carry trade, pero hay que llamarlo en castellano, porque carry trade parece la marca de un perfume, el que no sabe inglés. Saqueo financiero, bicicleta financiera, que es que ingresan los dólares libremente al país, se colocan en pesos a altísimas tasas de interés y esos pesos capitalizados vuelven a comprar dólares para retirarse del país, ¿no? O sea, siempre el ejemplo de si entran 100 millones de dólares y se van 120 millones de dólares para que se enriquezcan solamente los tipos más ricos del mundo, en realidad lo que lo paga es el conjunto del pueblo argentino y el aumento del endeudamiento. Julián, ¿cómo explicás? Suponete que era recién ayer en que se despertó, porque durmió, ayer se acostó tarde, se despertó, y está leyendo de manera preocupada que el dólar se disparó, que se fue a 60 pesos, que ya están escuchando de muchas marcas que remarcan los precios desde antes de las primeras aperturas del mercado del día de hoy. ¿Cómo se explica esto? Bueno, estas altísimas tasas de interés, que fueron otra cosa que destruyó la economía interna, ¿no? Porque tasas de interés tan altas, trasladadas a la economía real, hacían imposible el consumo, inversión, créditos para la producción y demás, ¿no? Pero estas altísimas tasas de interés lo que permiten es la confianza, de algún modo, de aquellos tenedores de herramientas financieras que se capitalizan, ¿no? Entonces, cuando les dan altísimas tasas de interés que capitalizan por encima de una posible devaluación, entonces se enriquecen. Ahora, cuando aparece esta situación de que el gobierno no da garantías, porque, digamos, aquí hay una clara responsabilidad del gobierno actual, ¿no? De dialogar, de acordar con distintos sectores de la economía, pero también con la oposición, para hacer, en todo caso, una transición sana, inteligente, responsable, y como se hace en todos los países del mundo. El gobierno ha tenido una lenta reacción. Hoy lo escuchaba a Berkovich, sabiendo el resultado. El presidente ayer, bueno, supimos cerca de las 10:30, 11 menos cuarto, se sabían los resultados. ¿Por qué en la noche de ayer mismo no se convocó a su equipo económico y se esperó hasta esta mañana? Creo que a las 10 de la mañana llegó Sandreris a la Casa Rosada. No, una actitud muy lenta en reaccionar. Y hoy
conversaba con Alejandro Roba, un economista, y no nos creamos el verso del gobierno de decir que el dólar se dispara porque gana Alberto Fernández. No. El dólar se dispara por el desbarajuste económico que hay en Argentina. Sí, y por el corrimiento en costado, ¿no?, del gobierno actual, que tiene que... porque los mercados se calman cuando tienen certezas acerca de los pronósticos, las proyecciones, las estimaciones futuras. El presidente de la Nación aparece con una cuestión individualista, como si fuera un jugador de tenis. Yo estoy para los grandes desafíos, yo no me doy por perdedor. Sos el presidente de la Argentina. Ayer fue muy... yo escuché lo que dijo Mauricio Macri en un momento cuando decía que estaba recorriendo las provincias y entonces aumentó el respeto por los argentinos, por ellos, dice, ¿no? Es decir, son nuestros hermanos argentinos, ¿no es cierto? No son ellos, ¿no es cierto? Y por otro lado, él responde como presidente de la Nación Argentina con un equipo, un partido, es decir, todo lo que llamaba en un momento el mejor equipo de los 50 años, digamos, él tiene que dar respuesta, digamos, el gobierno actual tiene que dar respuesta para los mercados, porque los mercados se van a calmar cuando tengan una tranquilidad acerca del futuro. El gobierno que viene va a arreglar todo, pero no puede ser que en el tiempo que falte... No, ahora son gobierno, o sea, ahora son gobierno y quedan muchos meses por delante y tienen el compromiso y la obligación. En el tiempo que falta... Es responsabilidad del gobierno actual llevar a la calma los mercados, hacer acuerdos con la oposición, hacer acuerdos con equipos económicos transversales de todos los sectores para que estos mercados en los cuales ellos confiaron tanto se vuelvan a manejar con tranquilidad, ¿no es cierto? Yo cuando venía para acá hablaba con algunos dirigentes sindicales a los que trataba de preguntarles cómo veían ellos el panorama y obviamente con el mismo desconcierto que lo hemos visto todo un resultado tan abultado a favor del Frente de Todos y en desmedro del gobierno. Y una de las cosas que le preguntaba es, bueno, ¿cómo queda esta gestión ahora de aquí en adelante con el gobierno? Tenemos por delante supuestamente el Consejo del Salario que debería estar reuniéndose en los próximos días. Y me advertían de algo mucho más inmediato y mucho más acuciante, y eso es lo que quería trasladarle a nuestro invitado. Me decían, mirá, de las 12 de la noche a media mañana a nosotros nos devaluaron 30% el salario. Es decir, lo que viene inmediatamente, no en el mediano plazo, no estamos hablando de 6 meses, no estamos hablando de 5 años, estamos hablando inmediatamente, hay una devaluación porque en la Argentina, y sobre todo en este modelo económico que está atravesando la Argentina, no hay esquema que esté más sometido a una devaluación donde las tarifas están dolarizadas, donde los insumos están a valor dólar. La pregunta en todo caso es, ¿hay una respuesta económica a esto o solamente puede haber una respuesta política? Porque también está esa limitante, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver qué alquimia encuentra el gobierno para contener un sector sindical y un sector del trabajo que ve inmediatamente que se evapora el 30% de su sueldo. Sí, respuesta a las dos, la que me quedó colgada de lo que preguntaba Luciana también, ¿no es cierto? Es decir, cuando frente a una instabilidad, frente a una incertidumbre absoluta, es decir, aquellos que tienen sus colocaciones, ¿qué hacen? Se van a la moneda segura, se van al dólar, dice yo me voy, ¿no es cierto? Entonces por eso aumentó tanto la demanda de divisas y por eso el precio del dólar empezó a subir. Y con respecto al salario, el dato que se maneja, que es un dato objetivo, es que el salario era el número 1 de Latinoamérica en el año 2015 y bajó a menos de la mitad y ahora es el número 9 de Latinoamérica. Bueno, hasta ayer, ahora tendría que hacer la cuenta de vuelta. Hay que hacer el conteo por este 30% de depreciación. Porque de vuelta pasó esto. Pero además de eso, medido, digamos, como se dice, medido en moneda homogénea, o sea, evaluado en dólares, ¿no? Que bajó de 600 a menos de 300 el salario mínimo. Pero además de eso, es el porcentaje del salario que se usa para qué, ¿no es cierto? Porque antes el salario se usaba una pequeña parte para servicios, para transportes, para cuestiones básicas y el resto quedaba disponible para consumir, para tener una vida digna. Y ahora el porcentaje destinado a las tarifas, como vos decías, a las tarifas dolarizadas, a los transportes y los servicios que también se han incrementado de una manera exorbitante. Queda menos para el consumo, que el consumo es el principal motor de la economía interna. En un ratito se va a sentar con nosotros y vamos a estar charlando con Alejandro Berkovich. Ayer en la cobertura y en la transmisión que hacíamos de las elecciones, perdón, interrumpimos esto porque en estos momentos va a hablar María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Que nos vengan a acompañar porque siento que hacía falta una reflexión sobre la elección de ayer a nivel provincial. Hubo poco espacio anoche para reflexionar
y me parecía que nos debíamos este encuentro, aprovechar este espacio, en primer lugar para agradecer que ayer no pude hacerlo, a todos los fiscales, a los voluntarios que estuvieron cuidando el voto de todos los bonaerenses durante todo el día de ayer, dedicando un domingo para la democracia. Agradecer también a los que nos acompañaron con su voto, a cada uno de ellos por mostrarnos su confianza una vez más, por seguir acompañándonos, por estar ahí. Sé que muchos de ustedes pusieron más que un voto en la urna, que muchos nos acompañaron de corazón, así que a todos esos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y también poder hablarles a los que no nos eligieron, que ayer también nos dieron un mensaje. Siempre digo que cuando uno gana una elección, no la gana uno, la gana lo que uno representa, y no es un cheque en blanco. De la misma manera digo que cuando se pierden las elecciones, sí las pierde uno, y que tiene que estar para escuchar ese mensaje, ¿no? Para escuchar lo que dicen las urnas siempre. Así que escuchando a todos aquellos que no nos eligieron, quiero decirles que vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer, que escuchamos que así como hubo bonaerenses que dijeron sigamos adelante, igual te bancamos, hubo otros que dijeron no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente. Y a esos que nos dieron ese mensaje, quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos, porque sin ustedes no hay equipo. El equipo lo hacemos los 17 millones de bonaerenses, y si ustedes no pueden ser parte de ese equipo porque no se sienten escuchados, entonces no podemos hacerlo mejor. Esa escucha para nosotros es muy importante, porque además para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Los que gobernamos no somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada, y es muy importante tener una escucha atenta. Y si escuchamos atentamente la elección de ayer, nos está diciendo que tenemos que escuchar más, que tenemos que incrementar nuestros encuentros, nuestras oportunidades de acercamiento para poder escuchar y mejorar, cambiando o mejorando lo que haya que mejorar, corrigiendo lo que haya que corregir. Esa va a seguir siendo nuestra actitud, porque más allá de la elección de octubre, mi compromiso, el que me trajo a esta provincia hace muchos años ya y hace menos gobernándola, mi compromiso es con la provincia y con los bonaerenses, más allá de cualquier elección, y lo va a seguir siendo, con lo cual esa escucha es hoy más importante que nunca, y por eso mi compromiso de seguir recorriendo la provincia y encontrándome con cada uno de ustedes. Y también reafirmar que más allá de que vamos a seguir escuchando ese mensaje, todavía nos queda una instancia más de escucha, que es la del mes de octubre, donde los bonaerenses van a volver a expresarse, esta vez ya para definir su gobernador, su presidente, sus intendentes, y allá estaremos culminando y terminando ese recorrido de campaña que nos queda todavía juntos para mejorar, para llevarles una propuesta mejor para los próximos 4 años. Y estoy a disposición para las preguntas que nos quieran hacer, tanto a Daniel como a mí. Mención, repetimos, buenas tardes. Sí, igual escuché. Perfecto, buenas tardes. Cristian Barbo para 24. Usted habla del mensaje del electorado. Queríamos saber qué interpretación hacen del seno de Cambiemos, de este mensaje que se dio ayer por la noche y que terminó sorprendiendo porque las encuestas no daban estos resultados. Y por otro lado, sabemos que recién viene de reunirse con su gabinete. Queremos saber qué medidas van a tomar de aquí al mes de octubre. Y por otro lado, el candidato Axel Kicillof, que es quien ganó el 78 de los 135
municipio que tiene la provincia de Buenos Aires está pidiendo si el gobierno va a actuar con responsabilidad de acá al mes de octubre. Quería un poco la reflexión suya en todo este sentido. Bueno, han pasado pocas horas, ¿no? Todavía creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para reflexionar y sobre todo para escuchar mejor. Siento que los bonaerenses ayer nos dieron un mensaje en general, pero tenemos que entender mejor qué hay detrás de cada uno de esos votos en particular, ¿no? Y para eso tenemos que escuchar más y tenemos que hacer más encuentros seguramente uno a uno. Creo que nos va a faltar todavía unos días más para poder terminar de escuchar y de entender, y unas semanas más de, como decía antes, de seguir recorriendo y encontrándonos con aquellos que no nos eligieron. Por otro lado, sí, tuvimos una reunión de gabinete más allá de la elección del día de ayer. Hoy los bonaerenses tienen que saber, yo sigo siendo la gobernadora de ustedes y por supuesto estamos preocupados por lo que está pasando y vamos a estar ahí acompañando como estuvimos estos 3 años y medio en cada momento de dificultad. Primeras palabras de la gobernadora María Eugenia Vidal después de lo que fue una derrota hasta impensada por parte de Axel Kicillof. Ale Berkovich, lo saludamos, por supuesto, ayer en toda la cobertura, hoy también para hablar de economía y también para hacer alguna reflexión política. Buenas tardes. Impensado que Axel Kicillof sacara 2 puntos más que Alberto Fernández. Todas las especulaciones eran en torno a cuánto corte iba a haber entre lo que traccionaba la boleta de Cristina Kirchner con Alberto Fernández a presidente hacia arriba a Kicillof y no al revés. 49% da a entender que, bueno, ya esta escena, la que acabamos de ver, es una escena de despedida y que María Eugenia Vidal hace bien y llama la atención que tenga que aclarar que sigue siendo la gobernadora, pero hace bien en aclararlo porque efectivamente los números de ayer son de jaque mate. Pero ya la gobernadora comienza un proceso de transición. Sí, claro. A diferencia del presidente que va a seguir en campaña. Todo el gobierno empieza un proceso de transición, aunque el presidente, aunque el ala Marcos Peña del gobierno diga que no está todo perdido y que de acá en las 11 semanas que quedan hasta el 27 de octubre pueden recuperarlo, sigue siendo completamente irreversible lo que ocurrió ayer y más bien podrían dedicar ese tiempo a evitar sobresaltos como los que el mercado tuvo hoy, ¿no? Más que por los sobresaltos del mercado en sí, más que por eso, por el impacto en la vida cotidiana de los consumidores. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy concreto es el plan Precios Esenciales. El plan de la lista de precios que el gobierno estableció para que uno pueda comprar con más o menos precio congelado por un tiempo, se había fijado con un precio dólar de 51 pesos tope. Ahora, hoy acaba de cerrar el mercado mayorista en casi 54 pesos, pero si vos lo querés ir a comprar al home banking, te encontrás con que los bancos lo venden a 59 y pico. Entonces los empresarios de la alimentación ya están hoy diciendo desde las usinas alimentarias a los supermercados: tenemos que revisar el programa de precios esenciales. Ale, nosotros ayer cuando estábamos en plena cobertura y empezaban a aparecer los primeros números, vos hacías incesante hincapié en lo que pasaba, en lo que estaba ocurriendo, en que el dólar ya se había disparado minutos después de conocerse los primeros números. ¿El gobierno esto no lo sabía? ¿Tardó en tomar algún tipo de medida? ¿Qué medida tomó? ¿Cuál es tu análisis de la disparada del dólar de hoy? Bueno, la verdad que la disparada de hoy ya ayer se insinuaba a la noche cuando veíamos que en las operaciones del dólar bolsa que se vende durante las 24 horas, los 7 días de la semana, cotizaba 48,50 en un lugar donde solía ser más barato el dólar, 1 peso más barato el dólar que lo que se vendía en los bancos. Entonces, lo que el viernes se vendía a 45,90 en esas sociedades de bolsa, mientras en los bancos ya se vendía a 46,60 por ahí, ya ayer a la noche estaba a 48,50. Que hoy haya abierto a 50,51 y haya cerrado cerca de 60 es algo que anoche se podía prever. A las 10:30, cuando el gobierno tuvo los números, no nos los dijo, pero tuvo los números y reconoció la derrota, bien podría haber reunido a su equipo económico para evitar este impacto de hoy. Este impacto de hoy es un daño innecesario para el bolsillo de los consumidores y es una licuación de los ingresos que quizás el gobierno que viene agradezca, pero que en la medida en la que no se controle
puede llegar a ser muy nociva. Está Julia Estrada con nosotros. Julia, gracias por estar. A ver, Julia, ¿qué pasa con las reservas del Banco Central? A esta hora el gobierno, el Banco Central, salió a vender. Sabemos que si sale a vender, utiliza el desembolso del Fondo Monetario Internacional, ¿es así? Sí, yo creo que el gobierno está en un brete grave, de la misma manera que el Fondo Monetario Internacional, y entiendo que están en conversaciones para ver cuál es el rumbo a tomar. El brete es: o dejo que pase lo que tenga que pasar, que ya vimos hoy de todas maneras que hubo dos decisiones, la suba de la tasa y por otro lado la venta de dólares muy poco significativa, 50 millones de dólares, o juego. Ahora, este juego, que significa vendo dólares de parte del Banco Central, que es parte del acuerdo que hicieron con el fondo, en donde Lipton primero se resistía, después finalmente dijo que sí. Bueno, eso tiene el riesgo de dilapidar reservas en un contexto en donde hay desregulación cambiaria. Esto me parece que es importante, porque si no parece que algunos economistas somos la gata Flora, en el sentido de que, bueno, hay que jugar, hay que intervenir, pero cuidado con la fuga. El problema no es que el Banco Central no tenga que hacer nada. Uno lo que plantea es que hay una autoridad máxima monetaria, que es el Banco Central, que tiene que jugar, que tiene que intervenir, que tiene que definir cuál es el valor de la moneda, porque es un ejercicio de soberanía económica decir cuánto vale tu moneda. Pero el problema es que si vos desregulás para que la fuga sea una posibilidad, siempre, todo el tiempo, bueno, eso es alimentar la salida de dólares. A mí me parece, yo hablaba recién con un fondo común de inversión, un coordinador de un fondo común de inversión, y lo que me decía es: nosotros no sabemos cuál es el techo del tipo de cambio. Y la verdad es que no estamos dando ninguna instrucción concreta. Básicamente le estamos diciendo al inversor, que forma parte de nuestro fondo común de inversión, que nos diga lo que quiere hacer y nosotros acataremos esa orden. No podemos nosotros instruirle a ver qué es lo mejor que puede hacer. Y eso es un problema, porque eso significa que no hay un mensaje desde la política económica nacional, ni desde Cambiemos en particular, ni tampoco, bueno, parece que hubo una convocatoria a la oposición, pero tampoco algo muy coordinado respecto de qué vamos a hacer hacia adelante. Si no se sabe cuál es el plan de salida, de transición, podemos decir, eventualmente con un gobierno de salida, efectivamente va a haber un problema con un mayor daño que podría hacerse de acá a octubre y de acá a diciembre. Bueno, y mirá como el gobierno, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires apela, Berco, a la campaña del miedo. Acaba de decir que debido a lo que pasó hoy con la disparada del dólar, el mundo nos dio un mensaje hoy, ¿no? Debido a lo que ha ocurrido. Berco, ¿qué opinás? No, algo muy parecido a lo que dijo Miguel Ángel Pichetto hoy a la mañana cuando lo abordaron acreditados. Que el mundo recibió mal la decisión de los argentinos ayer en las urnas. Bueno, esa decisión es la decisión soberana. Esos son los designios democráticos a los cuales los mercados, en todo caso, tienen que someterse. Pero ahora, discúlpame, entonces, ¿cómo se explica si ese es el único criterio? Pero, digamos, si ese fuera el criterio, supongamos, más allá de que yo coincido con tu postura, ¿cómo se explica en su momento cuando, vos te vas a acordar con mayor precisión, el dólar también trepó de manera estrepitosa, que Carrió había dicho, no, el dólar va a estar en 23, sí, que se había disparado sí, no sé cuánto en cuando 2 fue o de 3 20 días. a 40. ¿Y ahí había elecciones? No, claro, por eso, acá lo que está ocurriendo hoy con el volumen, con lo que uno puede analizar a esta altura, viendo que el Banco Central salió a jugar con los 100 millones de dólares que le permitía el Fondo Monetario y no con más, porque tiene permiso de intervenir con todo lo que quiera del Fondo Monetario. Bueno, lo que uno empieza a ver es que no hubo interés del Banco Central ni de la Casa Rosada en evitar lo que se llama overshooting, una disparada como la que se vio hoy. Hoy los bancos llegaron a venderlo a 65 pesos en el home banking. Entonces, ese overshooting es o una forma de licuar ingresos y licuar las obligaciones de acá a diciembre, cumplir con los preceptos del Fondo Monetario y de alguna manera zafar de esas obligaciones, pero al costo de que el lado de los ingresos se resienta. Ahora, mañana mucho. y pasado, ¿esto se repite, Berco? Y no sabemos, es como dice Julia, no hay un techo, no lo sabemos ni nosotros, ni lo saben los operadores financieros, porque no hubo un gesto, no hubo una reunión de gabinete económico de la cual saliera una declaración, no hubo una comunicación con el ganador de las elecciones de ayer, y fíjate la reacción de los empresarios. En el grupo de WhatsApp, Nuestra Voz, ese grupo de WhatsApp donde militaron incesantemente estas últimas semanas la reelección de Mauricio Macri, lo que salieron a decir hoy es que Macri se tiene que bajar
y que tiene que decir que apoya a la Baña, para que de esa manera no vuelva el populismo. Estoy citando textual, ¿eh? Fíjense la desorientación de un sector... ¿Esto cuándo pasó? Esta mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Yo lo escuchaba a Ale, a Julia, y le quería preguntar también a Julián, porque o pensamos realmente que el gobierno no tenía el menor interés en intervenir demasiado y dejó que este dólar saltara un 30% aproximadamente, o también tengo la impresión de que cada vez que estamos hablando de las intervenciones del gobierno para contener el dólar, estamos hablando de un menú pequeñísimo, estamos hablando de suba de tasas o el otro mecanismo. Futuros. Por eso digo, venta... Y venta de Hacienda. Venta de dólares para intervención en el mercado o suba de tasas. No hay un plan B. Nunca se les ocurre, bueno, podemos ver de qué modo absorber para que salga... Hoy a la mañana se hablaba, en realidad desde ayer, como decía Berco, ayer a la noche ya se sabía que esto iba a pasar. Esto era así, ¿eh? No es que bueno, se levantaron a la mañana, no. Ayer a la noche con los 15 puntos, eso ya era un escenario posible. Cuando todos vimos que abrías el home banking y te encontrabas con el tipo de cambio a 49... Esto ya era una realidad, era lo que iba a pasar, no había que tener ninguna bola mágica. Lo que se reclamaba era, por ejemplo, un feriado cambiario, y usabas el día para juntarte, para hacer algún tipo de intercambio institucional. Yo he conversado con otros economistas, le vendría muy bien a la Argentina como país, como mensaje hacia el mercado, no sé si es posible, pero le vendría muy bien una foto entre Alberto y Macri que diga, ¿saben qué? Esta transición se hace con toda la dirigencia política discutiendo criterios comunes respecto de la política económica. ¿Por qué? Porque es muy difícil, verdaderamente. Algunos decían que cambiemos regule, que cambiemos escuche la voz de las urnas, que fue Julia, muy contundente en relación a la política económica. Eso implicaría darle entidad de segunda vuelta a algo que fue una primaria. Por lo menos desde la óptica del gobierno. Es decir, nadie supone a esta altura que Juntos por el Cambio vaya a lograr revertir este resultado. Sin embargo, es cierto que desde el Ejecutivo dicen, bueno, esto fue una encuesta. A mí me parece que está en juego la propia institucionalidad. Si Cambiemos deja que el dólar siga subiendo, corre riesgo lo que les queda como su gran capital político, que es ser el gobierno después de Alvear, no peronista, que termina un mandato en orden, con una entrega institucional del poder hacia otra gestión, que de cualquier manera es cierto, hay que esperar a octubre, podemos ir potencialmente hacia la oposición que salió victoriosa el día de ayer. Me parece que se juegan otras cosas, se juega la institucionalidad y a mí me parece que también el prestigio de la propia política económica. Julián, ¿cuál es tu opinión en relación a la institucionalidad de la que menciona Julia y qué es lo que querías acotar? Sí, por un lado, en orden... habiendo triplicado la deuda externa, habiendo llevado el desempleo del 5,5% al 11%, habiendo reducido el salario a menos de la mitad, habiendo bajado las jubilaciones a menos de la mitad, es un poco medio como contradictorio, es decir, termina en orden, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que tal vez no esperaban esta diferencia tan grande, pero a mí me parece que la diferencia justamente es la elección de un modelo que me parece que la gente lo entendió, es decir, el modelo industrial, tecnológico y científico que es inclusivo, en palabras de Alberto Fernández, dijo, nosotros tenemos que retornar los medicamentos gratis para los jubilados. Y con esa misma plata, que son aproximadamente 500 millones de dólares, alcanzan para solo 10 días de las LELIQs. Y cuando la tasa estaba en 60 y pico %, ahora está en 70 y pico %. Es decir, en menos de 10 días se le regala a los sectores más ricos del mundo lo necesario para darle medicamentos gratis a los jubilados durante todo un año. Además de lo que dijeron los compañeros acerca de que hoy solamente se regalaron 100 millones de dólares todos juntos, ¿no? Berco, a ver, ¿cuál es tu criterio cuando se habla de la herencia recibida? La herencia que va a recibir el próximo gobierno, bueno, en caso de que Macri no sea reelegido, y sabiendo que a la gente más paciencia no se le puede pedir, ¿no? No, claro, la verdad, la herencia se va a determinar en estas 11 semanas hasta el 27 de octubre, en estas 16 semanas hasta el 10 de diciembre, y eso es un montón de tiempo. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. No va a poder el gobierno transitar esas 11 semanas ni esas 16 semanas con calma si no sienta en este momento las bases de una transición ordenada. Esa transición ordenada puede implicar algún rol de la Baña, puede implicar
algún rol consensuado de la oposición y el oficialismo en el Banco Central, en el propio Ministerio de Hacienda. No, digamos, ya con lo que ocurrió ayer en las urnas, hoy no sería disparatado que escuchemos en un rato que renuncia a todo el gabinete del presidente Mauricio Macri, porque es un gobierno que, al igual que María Eugenia Vidal, va a tener que ratificar, poner en voz, poner en acto, que sigue siendo el gobierno. Ale, en algunos sectores daban por sentado que las renuncias ya estaban presentadas. Claro. Sí, Que es lo que suele suceder, claro, es lo que suele suceder cuando hay una elección más formal, cuando hay una primera vuelta o cuando ya hay una segunda vuelta y está dictaminado el resultado final, pero sí se daba por sentado que al menos como gesto buena parte del gabinete, sobre lo todo que pasa es que eso no va a cambiar, no sé la percepción de ustedes, pero eso, Julia, no va a cambiar la disparada del dólar de hoy. Porque En este a mí me momento parece que lo que y se el está resto. reclamando, efectivamente, Lu, yo coincido, es que el gobierno, a ver, hubo distintos momentos en estos 3 años y medio donde distintas instituciones, como la CGT, le plantearon al gobierno que tenía que cambiar de rumbo. Hasta ahí estábamos en el marco de la conflictividad político-social que tiene la democracia argentina. La CGT se queja, Mariano Martín lo sabe, la oposición se queja, tenés reclamos de la gente, tenés movilizaciones sociales. El gobierno nunca cambió el rumbo hasta entonces. Particularmente tenemos este año en donde hay PASO, y las PASO te ponen en un escenario en donde no se define nada, pero es una encuesta muy fuerte respecto de qué piensa el conjunto de la población. El conjunto de la población, el 50% piensa que la política económica no va más. Uno después puede Sí, depende de cómo contabilicemos los votos, es mucho más que el 50%, tonto o menos, ¿no? absolutamente. Después uno puede hacerse más o menos el tonto respecto de cómo interpreta esa voz de las urnas. Ahora, si el gobierno no hace nada respecto de eso, bueno, es seguir con la misma política económica que la gente te dijo, yo no quiero esto, en un contexto en donde además esa política económica tiene riesgos de dispararte de nuevo el tipo de cambio. Por otro lado, yo tengo una cierta confianza respecto del rol del Fondo Monetario Internacional, porque me parece que el FMI se queda. Digo, si eventualmente Mauricio Macri termina derrotado en octubre, también María Eugenia Vidal, el FMI no. El FMI sigue en Argentina, sigue negociando con Argentina y a ellos no les sirve Y hoy, el desmadre Perdón, económico. esa es la peor herencia. Claro. Esa es la peor herencia, esa es la herencia irreversible que deja Mauricio Macri. Un gobierno intervenido por el Fondo Monetario Internacional, una deuda de más de 57.000 millones de dólares que vence en su mayoría en los próximos 3 años. Entonces, para renegociar esos vencimientos, el próximo gobierno va a tener que, primero, ponerse muy duro, segundo, aclarar que no lo puede pagar en estos términos, en estos plazos, y tercero, eventualmente, aceptar alguna de las reformas que el Fondo Monetario suele exigir a cambio de estirar los plazos de pago del dinero que pidieron los gobiernos. La otra alternativa es un default abierto con el Fondo Monetario, decirle, señor, no le vamos a pagar, nos vamos. Esto no ha ocurrido en la historia del fondo desde 1946, nunca con ningún ¿Y creen país. que ya habló Mauricio Macri o alguien importante de su gabinete con el Fondo Monetario Internacional? Justo lo agarra además al fondo en una transición porque Claro, renunció fue Lagarde. Christine Lagarde, la enamorada de Mauricio, hay una nueva jefa que ni siquiera está confirmada, recién se va a confirmar a inicios de septiembre y asumiría a inicios de octubre, que es Cristalina Georgieva, la búlgara. El celular que tenía Lagarde no se sabe a quién le quedó, es decir, está ahí en un escritorio y todavía están esperando que se lo asignen a alguien. El interno de ese escritorio tan elegante donde la entrevistó la Nata, ¿te acordás cuando dijo que iba a ser otro fondo monetario, que iba a pensar en los pobres? ¿Ella quiere ser candidata a presidenta de Francia, Berco? No, va a ser presidenta del Banco Central Europeo, Sí. un cargo mucho más importante todavía, pero a nosotros nos dejó lo peor, nos dejó la deuda y nos dejó el programa económico. Pero tenía muchas sonrisas, tenía un gesto, le recordó a Nicolás Dujovne que le faltaban mujeres en su gabinete. Me parece que estamos viendo el vaso medio vacío. Ahora, Julia, diga lo que diga Mauricio Macri, ya los acreedores, los mercados ya no le prestan la atención a Macri que le prestaban hace algunas semanas. Ahora los acreedores, los mercados están prestando atención a los pasos, a los anuncios que haría Alberto Fernández. Absolutamente. Esto pasa desde febrero. Cuando el Fondo Monetario Internacional viene a la Argentina en febrero y pide reunirse, entre otras cosas, con Axel Kicillof, también con dirigentes de la CGT, también con... Bueno, evidentemente ya estaban pensando, perfilando que la elección, la competitividad electoral de Mauricio Macri estaba complicada. Su palabra ha quedado absolutamente devaluada, pero de hecho la forma de que su palabra no quede devaluada, o la forma de... Porque a mí me parece que es lo que tiene que ver con la autoridad presidencial y con la autoridad en materia de política económica. La manera de que eso no pase es que convoque en el marco de este resultado electoral a
una concertación respecto de la política económica, no respecto de la política económica, que es lo que importa para esta transición, porque también es cierto, en relación al Fondo Monetario Internacional, que si vos planteaste un programa que además se desembolsa en un gobierno y se paga en otro, vos tenés que pensar en una continuidad en materia de política económica, o que te permita, si retocas cuestiones con el consenso de la oposición, que eventualmente va a ser gobierno. Julia, atención con lo que estás planteando, que es muy interesante, pero no nos olvidemos que eso también puede venir con una trampa. El gobierno ya había invitado a la oposición a firmar un documento con 10 puntos de consenso respecto de, entre otros tópicos, cómo debía ser la política de endeudamiento. Que solo fue Pichetto, creo, ¿no? Nada más. Claro, a la postre, No era candidato oposición. a vicepresidente Mauricio Macri. Por eso digo, a ver si todavía lo que está pensando en estos momentos, que me imagino que debe estar en plena deliberación, no debe estar ya cerrado el paquete de respuestas que da el gobierno nacional, Pero pero el si en el menú de candidato que opciones... propone encender la economía, bajar las LELIC, no a la reforma laboral, que realmente es muy fuerte también, sus declaraciones de anoche, Alberto Fernández dijo no a la reforma laboral, a mí me sorprendió la contundencia con la cual lo dijo. El candidato que propone desdolarizar tarifa, que te propone subir salarios, bueno, evidentemente ya no estás en el escenario en donde vos le podías proponer a la oposición 10 puntos de acuerdo, porque la gente votó en un 47% ese plan. Julián, ¿qué debiera hoy decir Mauricio Macri en cuanto a la economía de la Argentina para no generar pánico a todos los argentinos? Sí, hoy me hablaron mucho del dólar pánico, ¿no es cierto? Porque el dólar pánico tiene que ver con esta incertidumbre absoluta que tienen todos los que tienen su capital puesto en el mercado financiero especulativo, que no saben qué puede pasar, porque lo tienen en pesos. Las LELIQs, por ejemplo, el 70 y pico % está, digamos, es plata en pesos. Y esta gente quiere rajarse del peso e irse hacia la moneda segura, que es el dólar, ¿no es cierto? Ahora, estos periodos que son tremendos de endeudamiento traen consecuencias sociales, porque si no, por ahí la gente no entiende. Es decir, cuando aumenta el nivel de endeudamiento, aumentan los intereses que tiene que pagar el Estado de deuda externa. Y en la medida que aumenta los intereses, queda menos disponible para inversión social. Y este es el modelo perverso que instaló este gobierno, ¿no es cierto? Berco, fue error de Marcos Peña, la derrota del gobierno, no haber permitido que Vidal desdoble la elección. A ver, ¿a quién vos podés definir como el gran perdedor o el culpable de la elección de ayer? No, el gran perdedor es Mauricio Macri. La verdad fue una seguidilla de errores, de malas políticas, pero poner el énfasis en la campaña me parece que saca del foco algo que yo destaco mucho, que es que el voto se decidió en función de la economía. A nosotros nos habían intentado convencer durante semanas de que no importaba el récord de desempleo, que no importaba la pobreza, los 4 millones de nuevos pobres, que no importaba la situación de la deuda, el incremento descomunal de los pasivos del Estado. Sí importaba. ¿Pero ese discurso lo bajó Marcos Peña y Durán Barba? Sí, quizás sí, pero lo importante ahora es evitar daños mayores. Si el Banco Central va a jugar a licuar los sueldos para que haya poca demanda de dólares de acá hasta diciembre, para cerrar las cuentas del Estado, licuando también los salarios públicos, y bueno, el año que va a ser muy superior, así más o menos organiza la transición de manera ordenada. Me parece que exigir, como han hecho muchos en estas horas, que sea la oposición la que decida si va a encarnar una transición a lo Lula o a lo Menem con Alfonsín, bueno, me parece que no es un resorte de Alberto Fernández eso, es un resorte de Mauricio Macri, de Marcos Peña, de Nicolás Dujovne, de Guido Santos. Y la gobernadora también, hoy lo hablábamos con Luciana, la gobernadora Vidal pierde porque Mauricio Macri la arrastró hacia abajo o por la pésima gestión de la gobernadora. No, A ver, lo planteo. Yo tengo bastante asentada la idea de que la estrategia electoral perjudicó muchísimo a María Eugenia Vidal. Es contrafáctico siempre decirlo, pero no podemos saber cómo hubiera resultado una elección desdoblada con María Eugenia Vidal, pero tiendo a pensar que hubiera resultado, por otro lado, en un momento menos dramático que este, porque convengamos que cada semana, cada mes que pasa de este gobierno, la situación económica empeora, la situación económica es más dramática, la situación social es más preocupante, con lo cual haber desdoblado la elección y hacerla antes, probablemente lo hubiera encontrado a María Eugenia Vidal en una situación un poco menos desventajosa, no digamos mejor, menos desventajosa y desacoplada de Mauricio Macri. Vos recién comentabas esta idea de Marcos Peña y yo entiendo que hay como una suerte de
y desde muchos sectores, incluso de Juntos por el Cambio, se lo señala a Marcos Peña. Yo lo que pensaba Es el que estuvo siempre, además, ¿no? Por eso, yo lo que pensaba entre anoche y hoy era, bueno, bastante lejos llegó Juntos por el Cambio, Cambiemos, con Marcos Peña como arquitecto electoral. Convengamos que no es que eligieron al candidato que tiene estatura de estadista. Mauricio Macri es lo que es. Mauricio Macri es lo que muestra y es lo que ha logrado imponerse como emergente de este sector, casi te diría que a los empujones. Sale Alberto Fernández desde el Instituto Patria, está Néstor Riv.